Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Sabemos que cuando usted escucha la introducción de este espacio, ya sabe que se va a poner en contacto con las Sagradas Escrituras, porque Radio Amanecer en Estudio surge por eso, por la necesidad urgente de hacer los comentarios de estas lecciones que se estudian en toda parte del mundo. Hoy, en toda parte del mundo donde hay presencia adventista, pues estaremos estudiando una lección de mucho interés. Hoy estaremos viendo la curación de un paralítico. Eso es dentro del marco de la lección número 3 que estamos estudiando durante toda esta semana en lo que es la guía de estudio. Quisiera saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, me place en gran manera saludarle y de verdad deseo de todo corazón que nuestro bondadoso Padre Celestial esté derramando bendiciones en usted y su distinguida familia, a quien aprecio. Amén, pastor, amén. Esas declaraciones obedecen a alguien que ama y quiere y aprecia esta familia, y valoramos eso. Elsa María, Esmeralda y Dayan recibimos eso con afecto y lo reproducimos y lo devolvemos para usted y para su amada y querida esposa Raquel. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, junto a nuestros hermanos y amigos, de estar en este estudio durante el trimestre. Vamos a aprovechar la oportunidad para invocar el nombre del Señor. Padre amado, este momento es grato, es especial, porque conectamos con el cielo y queremos en este momento pedirte que nos ilumine y que nos capacites en medio de las controversias, las dificultades de este mundo. Ayúdanos a hacerle caso y a tener a Cristo como centro y lo más importante. Gracias, Señor. Ilumina nuestra mente ahora y capacítanos para obedecerte y poner en práctica aquellas cosas que se desprenden de los relatos que estaremos estudiando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, vamos al texto bíblico, porque más que en términos humanos hacer una brillante exposición del tema que vamos a tratar, lo que impresiona y más nos gusta es ponernos en contacto con el texto sagrado y luego hacer sus comentarios. De eso se trata la lección de escuela sabática. Quienes revisan y se le comisiona para que hagan los comentarios es al texto bíblico, y entonces nosotros nos auxiliamos de comentarios bíblicos, las instrucciones que da el autor de la guía de estudio, lo que enseña el auxiliar del maestro, y el mismo comentario a esos capítulos es lo que nos enriquece. Pero básicamente lo que nosotros vamos siempre al texto bíblico, y vamos a leer de manera conjunta la historia que vamos a tratar en el día de hoy de Marcos 2 del 1 al 12. Yo le pido que lea hasta el versículo número 6 incluido, y yo estaré concluyendo con los versículos del 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo,
tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Continúa diciendo el texto bíblico, versículo 7 hacia abajo. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan o sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Así es. Miren lo que está sucediendo aquí. Hay una pregunta introductoria que nos permite partir para analizar esta historia. ¿Qué quería el paralítico cuando fue traído ante Jesús y qué recibió? Noten ustedes que evidentemente su condición física era de una necesidad imperiosa. Una persona paralítica se siente imposibilitado para movimiento y dependiendo de las personas que le hagan el favor o le ayuden, evidentemente. Noten ustedes que Jesús, cuando los amigos lo traen, que quitan parte del techo, que lo ponen, lo bajan ante su presencia, dice el texto bíblico que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿cómo puede ser visible una fe? Bueno, por lo mismo que un amor se hace evidente a través de las acciones que lo motivan, lo mismo pasa con la fe que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios. Una fe que obra, una fe que acciona, es aquella que no se concentra solo en decir que yo creo, en que yo puedo, sino en la que actúa. En la prosecución de esos hechos se identifica a alguien que realmente está creyendo. Y eso es lo que pasa con los amigos de este paralítico, que también tienen de base un accionar que le preocupa no solamente la sanidad, sino también la salvación de este hombre, que lo vemos en las palabras de Jesús. Jesús, cuando este hombre está de frente a él, no le dice: mira, verdaderamente tú tienes una situación que no puedes moverte, no te puedes parar. No, Jesús hace referencia a sus pecados. Tus pecados te son perdonados. Aquí la pregunta se responde. Recibió en primera instancia el perdón de sus pecados y también la sanidad física. El Señor es un todo incluido. Es completo la obra que hace Cristo. Hay algunos detalles que nosotros deberíamos detenernos para reflexionar, y al llegar a esa conclusión, pues nosotros vamos a decir: wow, pero sí, mira, qué interesante resulta esto. Lo primero, que Jesús continúa en Capernaum. Centro de operaciones. Recuerden que cuando Jesús hizo algunos milagros en esa zona, Pedro, Juan, sus hermanos ahí querían que Jesús volviera a ese mismo lugar donde él hizo sus milagros. Y Jesús le dijo: no, tengo que visitar otros lugares porque hay muchas personas que necesitan. Pienso yo que Jesús tenía muy en cuenta a ese paralítico, como tenía en cuenta a la suegra de Pedro, tenía en cuenta a los endemoniados. Él había venido para realizar milagros entre ellos y no se limitaba solamente a una parte geográfica de un barrio, específica, de una ciudad. Todo terreno era Jesucristo. Todo terreno. Rural como también urbano. Estaba pensando en eso. Estudiamos, Pastor Machuca, que los primeros discípulos de Cristo, ¿quiénes fueron? Encontramos a Pedro y Andrés. Luego Juan y Jacobo, que eran compañeros de trabajo, claro, pescadores. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Yo creo sinceramente que Pedro se había convertido en un amigo grande de Jesús, además de ser discípulo de Cristo. Lo vemos ahí en sus obras. Porque el obras. discipulado no es solamente aprender de
del maestro, es vivir como el maestro vive y hacer cosas que el maestro hace. En eso consiste el discipulado. Mucha gente que dice, no, el discípulo aprende de su maestro. Sí, aprende, pero lo aprende por práctica también, la praxis. Y Jesús estaba con ellos. Ahí está, perdone, un paréntesis en lo que está diciendo. Ahí radica la autoridad de Jesús. Los maestros en la sinagoga no se comparan al ministerio itinerante de Jesús que está en la sinagoga, está en el barrio, está en la ciudad, está en el pueblo, está en el mercado y está relacionándose con todo tipo de personas. Porque es que ellos eran maestros solamente de libros, de enseñar, pero el accionar de ellos era muy diferente al accionar de Cristo. Por eso dice, habla con mucha autoridad. Literalmente. Porque la autoridad del ser humano se da cuando lo que tú dices de manera teórica, tú puedes verlo en la praxis diaria, en tu práctica diaria. Eso fue lo que Jesús hizo. Literal. Y eso motivó tanto a Pedro, y pienso yo que se hicieron tan buenos amigos, que cuando Jesús estaba por allí, por Capernaum, pernotaba mucho en su casa. Sí. Estábamos conversando fuera del aire y yo le decía que en la ciudad de Betania, ¿a quiénes tenía Jesús como un hogar preferido? María, Marta y Lázaro. Y Lázaro, el texto dice que cuando él iba a Betania, iba allá. A la casa de... Tenía toda la confianza del mundo y él podría decir que esa es mi casa. ¿A usted no le ha sucedido cuando está desarrollando su ministerio? Claro. Que cuando voy a ciertos pueblos. Claro, en el distrito ahí encuentra una casa donde usted se sienta, hasta se puede quitar los zapatos. No, en cada iglesia siempre hay una persona, una familia, cada distrito, sí, que la familia pastoral o los líderes pueden tener la confianza literalmente de poder, venga, siéntese, beba agua, descanse. No, siempre hay una persona, hay familias que tienen ese don de la hospitalidad y el servicio, que es tan importante, no solo para los líderes, sino que es una casa que usted nota que es un punto de referencia para todo el mundo que lo necesite. En el texto bíblico todo esto lo estamos haciendo para contextualizar una declaración que, aunque la Biblia no dice oficialmente, como cuando uno lee el Evangelio de Marcos, cuando dice que llegó a una casa o a casa, estábamos haciendo una consulta y me gusta mucho ver lo que opina la autora norteamericana Ellen White, y allí se nos habla de que posiblemente, y ella confirma que la casa donde Jesús estaba y llevaron a ese paralítico era la casa de Pedro. Fíjese que el deseo de todas las gentes, página 232 y la 236, guardan una relación estrecha con lo que se menciona la primera vez que estuvo en Marcos capítulo 1, versículo 29. Ahí dice que entró a la casa de Simón Pedro. Ahora bien, ¿cómo construimos ese pensamiento? Miren, hagamos un análisis progresivo brevemente ahí, como usted lo está diciendo. Marcos usa la palabra griega palín para hacer referencia a otra vez, nuevamente. Y esa referencia las usa 6 veces en todo su evangelio. Por lo tanto, cuando dice que Jesús estuvo otra vez o nuevamente en Capernaum y se supo que estuvo en casa, de la expresión en casa, relacionamos con que estuvo nuevamente en el lugar donde él acostumbraba. La expresión, eso es lo que te da a entender. Claro. Porque el texto bíblico en ninguno de los demás relatos te agrega que estuvo en una casa, un aparta hotel, sí, o en tal lugar de la ciudad. Porque Jesús era un hombre todoterreno, como hemos dicho. Y ese análisis que ya usted viene dando y con mucha propiedad lo mencionaba porque estaba seguro por lo que bien le ofrece el texto bíblico. La palabra de Dios nos ofrece muchos detalles, porque fíjese cómo dice el versículo, dice, se oyó, o sea, la voz se corrió. Fíjate que cuando él estaba en su niñez y ya parte de su juventud, cuando salió de casa de su madre, María, él empezó a realizar un ministerio itinerante. Jesús estaba en diferentes lugares. En una ocasión, cuando dicen por ahí que Judas se le ofreció para convertirse en parte del discipulado, algunos dicen que no le llamó, sino que se le ofreció, y Jesús no lo rechazó y dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Quiere decir que Jesús iba a la casa de sus amigos, de sus seres queridos, y en este caso estamos infiriendo conforme al análisis, lo que dice Elena de White, que él estaba allí en la casa de Simón Pedro. No, y que Jesús
recibía el apoyo tanto de hospitalidad, de buen trato y económico de los grupos y personas que seguían su ministerio, y eso lo vemos hasta en su muerte, porque ¿dónde fue enterrado? Eso ¿Cómo es así. vivió? Dice que muchas mujeres de la nobleza seguían y apoyaban su ministerio y colaboraban con sus bienes porque déjeme decirle, la ruta misionera de Jesús no era una ruta misionera gratuita, costaba dinero, señores. El evangelio no es el tema, pero es importante que ustedes vean cómo el apoyo del cielo se vio a través de los instrumentos que como discípulos y personas seguían a Jesús. Los instrumentos humanos que están allí para que el ministerio pudiera crecer, porque Jesús necesitaba de todos esos recursos. Literalmente. Ya, en esto, algunos autores dirán que no se sabe en qué casa era, pero conforme al análisis que estamos haciendo, tenemos que llegar a la conclusión que fácilmente Jesús estaba allí en la casa de Pedro, donde hizo ese milagro que curó a su suegra. Interesante decir en este caso, pastor, que cuando la gente se entera de que Jesús estaba en el contorno, dice, bueno, allí la casa se llenó de nuevo. Tantas personas estaban allí dentro como la que había afuera, quizás un tanto mayor, y Jesús enseñaba, Jesús predicaba, llevaba ese mensaje de salvación. Como un Mesías que era redentor, pues su tiempo estaba ocupado en eso. Y el paralítico se enteró de que Jesús estaba allí. El texto bíblico habla de manera muy puntual que cuando se enteraron el paralítico y los que le acompañaban en aquella camilla, cuando llegaron al lugar tenían la seguridad, casi la certeza, de que si se ponían en contacto con Jesús, le iba a sanar. Pero se presentaron varios obstáculos. ¿Podría usted decirme, pastor, 2 o 3 de los obstáculos que encontraron allí cuando llegaron donde Jesús estaba en la casa predicando? Lo primero es la multitud. La multitud, sí. Y llevamos un enfermo. Aquí me llega a la mente una frase que usa mi esposa. La gente quiere que tú estés bien, pero nunca mejor que ellos. Ellos están ahí con Jesucristo. Aunque es un paralítico, es una persona urgente, pero espérate, yo necesito mi milagro también. Yo necesito que claro. De primera fuente, ahí están todos, ahí Claro, están los paparazzis, claro. ahí están gente de influencia. En la casa de Jesús está todo tipo de personas representadas, porque inmediatamente, usted recordará algunos de los motivos que mencionamos la semana pasada por los cuales Jesús tuvo que salir de Capernaum. Recuerdan ustedes cómo el populacho, la multitud lo seguía, pero esta ausencia no disminuyó el interés de las personas en escuchar en lo absoluto. Para nada. Y me gustó mucho la idea que usted está presentando, que ahí había toda suerte de personas, toda clase de estaban personas. los necesitados, gente común del pueblo, pero la Biblia hace referencia de un punto muy importante, que son las autoridades religiosas. Los escribas y los fariseos estaban allí porque su ministerio estaba como corriendo peligro, estaba menguando. Y ahora se suscita entre ellos un hombre que trae un mensaje diferente, que la gente se interesa porque no es como ellos. Claro. Repetimos la idea, Jesús tiene el conocimiento, pero ese conocimiento lo lleva a la praxis, como Mesías que era y como enviado de Dios. Y entonces la multitud le impidió a la gente entrar, un obstáculo. Podría también decirse, también el mismo techo que no permitía ver. Pero podría decirse también que la misma fe de él y de los 4 que le estaban llevando podría considerarse como un obstáculo. No, podría ser, pero en su análisis dijeron, bueno, pero si no podemos entrar por la puerta, no sabemos a cuál de ellos se le ocurrió la ingeniosa idea de subir al techo de la casa y entonces abrir el techo y bajarlo del lugar. ¿Cómo nosotros podríamos, Pastor Machuca y amigos oyentes, entender el hecho de que estos individuos les llegara la idea de bajarlo por el techo? Es que la casa en Medio Oriente, especialmente las casas comunes, se hacían como con una especie de escalera por fuera para que allá en la parte de arriba, como era un lugar muy caliente, la gente a veces solía hacer alguna terracita para tomar y la estructura que hacían
fácilmente era con cobija que hacían, que podían quitarla rápidamente. Claro, para entonces, el reemplazo a través del claro, tiempo, no una vivienda complicada como ni pensar. Por eso a veces uno no entiende mucho el fenómeno, pero cuando se produce ese milagro, subieron al techo, quitaron el techo y entre los 4 lo bajaron, y eso fue lo que causó impresión en el lugar. Y luego, ¿qué fue lo que pasó allí? Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, cómo pusieron en práctica, cómo hicieron lo imposible para que ese amigo, para que esa persona recibiera la sanidad. Algo que es lo que está provocando el problema es el tipo de declaraciones. Algo que notaremos en cada uno de los relatos que vamos a usar. Lógico. Las declaraciones de Jesús, Jesús usó un método rabínico de enseñanza, conocido yendo desde lo menor hasta lo mayor. Un tipo de enseñanza ahora que puede puntualizarte cómo es que este hombre, cómo relacionamos tus pecados te son perdonados con la sanidad física. Es que, pastor, mire, el hecho de que ellos se atrevieran a descubrir el techo y bajar a este enfermo donde estaba Jesús, ahí está también una problemática. ¿Cómo iba a reaccionar Pedro cuando ve que su casita se le están descubriendo? Pero el escenario fue tan tremendo y se desarrolló tanto la fe en estas personas que todo el mundo quedó a la expectativa, y cuando bajan al paralítico y lo ponen allí, la mirada de Jesús se confunde con la del paralítico. Y el paralítico lo mire, Jesús puede leer los años de sufrimiento, la historia de un corazón adolorido, porque la enfermedad le está arrancando literalmente la vida. No le permite ver la felicidad que otros tienen, y a eso se añade, y es ahí donde vamos a hacer el fuerte énfasis, el hecho de que la parálisis que parece que le había llegado era considerada como fruto de un pecado. ¿Recuerda la historia del leproso? Así es. ¿Qué hizo Jesús? Oye, le limpió. Dice que se regeneró esa piel de una manera. No, y la limpieza tiene que ver con la aceptación. La gente te va a aceptar y entonces le produce el milagro, y aquí también sucede lo mismo. Testimonio para la Iglesia hace referencia también a eso que usted está diciendo. Literalmente dice que la condición de este hombre era tan apremiante que aún su cuerpo podía estar en descomposición también por la urgencia que llevó a esos amigos de manera apremiante. Se va a morir el hombre aquí y tenemos a Jesús aquí en la ciudad. Y de ahí entonces baja el paralítico, y las palabras de Jesús es lo que llama poderosamente la atención y ha sido objeto de mucho comentario. Hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese. Esa es la declaración que el paralítico estaba esperando. El paralítico pudo retirarse de ahí, paralítico, con su enfermedad física, pero ya recibió lo que él anhelaba. Tus pecados te son perdonados. Esta sociedad te está aceptando ya. Recuerda que esa enfermedad que tú tienes, ya no hay ningún tipo de separación con tu Dios. Y es lo que llama la atención de los escribas y los fariseos. Que dijeron que eso era una blasfemia. Una blasfemia. Recuerda el comentario inicial que estábamos diciendo, porque llevaron a Jesús ante las autoridades. ¿Y cuál fue la acusación? La condenación. Bueno, la acusación por fue las tradiciones nuestras. La acusación que le hicieron a Jesús, ¿cuál fue? Le dijeron, se hace pasar por Dios o en lugar de Dios, y queremos que lo condenen. Claro. Aquí el mismo Señor Jesucristo da una declaración de Dios. Él es Dios. Él tiene poder para perdonar. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, eso fue un horror para ellos decir, se está comparando con Dios. ¿Y quién es para decirte tus pecados te son perdonados? ¿Y cuál fue la reacción después de Jesús? Pastor, la respuesta lo dice. Tus pecados te son perdonados. Tanto el perdón de los pecados muestra y evidencia que Jesucristo es Dios. Pero con nosotros. Es que cuando él dice eso, que no le cae muy bien a los escribas y los fariseos, entonces él dijo, para que ustedes se dan cuenta, porque ¿qué es que más el Hijo fácil? Del Hombre. ¿Qué es más fácil decirle a una gente? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra de perdonar los pecados. A ti te digo, paralítico, levántate y anda. Es decir,
que la condición de Dios para perdonar pecado y de sanar se cumplieron en esa declaración de Cristo. Así es. Y entonces fue asombroso lo que aconteció allí, y los escribas y los fariseos debieron entender en ese momento que Dios Jesús estaba en ese lugar perdonando pecado y sanando al necesitado en su estado físico. Estas eran las palabras más preciosas que podían llegar a oídos de un enfermo sufriente, porque la carga de pecado había caído tan pesadamente sobre él que no podía encontrar menor alivio. Cristo levantó la carga que lo oprimía tan abrumadoramente. Al ser restaurada la mente a un estado de paz y felicidad, el cuerpo sufriente puede ahora ser alcanzado. Finalmente, los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de ese caso. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Esas cosas acudieron nuevamente a su mente cuando vieron al enfermo delante de sí. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder la influencia sobre el pueblo. Eso dice claramente la inspiración en el deseado de todas las gentes en las páginas 234 a la 236. Definitivamente es así. Perdemos la influencia, pero Jesús dejó establecido bien claro quién era y de qué tipo de Mesías era. Oiga, perdemos la influencia porque no queremos concentrarnos en Jesús y aceptar que Jesús era quien dijo ser. Si ellos hubiesen entendido ciertamente quién era el Señor Jesús, y hubiese ido mejor. Y no hubiesen estado tan preocupados por su influencia. Oiga. Porque Jesús no andaba buscando influencia del mundo, sino dar a conocer que Él es un Dios que llega al corazón del ser humano que es rechazado y que puede perdonar los pecados y sanar al enfermo. Amén. Así es que, señores, esta ha sido una lección de verdad que cuánto nos gustaría seguir hablando, porque hay tantas cosas que decir acerca de esta lección que solo nos resta invitar a los oyentes a creer que el mundo podrá poner muchos obstáculos y dificultades, pero no importa. Rompe con esas barreras, llega a los pies de Jesús y pídele perdón por tus pecados, y el perdón llegará y te va a sanar de todo corazón. Padre que estás en los cielos, agradecemos tus bondades, tú eres un Dios bueno, la persona de Jesucristo que vino a este mundo para perdonar nuestros pecados. Ayúdanos a visualizarlo como nuestro Salvador y a confiar plenamente en el perdón que viene de Él. Favor que pedimos en su nombre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.